Mi invitado de hoy ha hecho el camino solo, con amigos, con pareja, a pie, en bici. Hace unos 20 años de su primer camino, los últimos han sido más recientes y las cosas han cambiado bastante desde entonces. Hablamos de estos cambios, de cómo su primer camino le cambió la vida y mucho más. Además, Miguel, mi invitado, tiene un podcast. En la descripción del episodio te dejo los detalles para que lo puedas escuchar. Hola, ¿qué tal? Soy María Seco y estás escuchando el podcast de Spanish for the Camino. Please listen carefully. Bueno, hoy tenemos un invitado con mucha experiencia en el camino. Se llama Miguel, pero bueno, que se presente él mejor. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? Muy bien, sí, soy Miguel, soy de Alicante y vivo en París desde hace 7 años y trabajo como profesor de español. Y has hecho el camino, me has comentado por lo menos 4 o 5 veces. La primera hace más de 20 años, ¿puede ser? ¿Es correcto? Bueno, he hecho 3 caminos, pero en 5 veces. La primera fue, sí, hace 20 años, fue una experiencia muy bonita, por eso repetí. Lo hice en bicicleta con mi hermano y 3 amigos más. Hicimos el camino francés. Y la verdad es que la experiencia, dependiendo si lo haces andando o lo haces en bici, es completamente diferente. Sí, eso te quería preguntar, porque has hecho en bici, pero también has hecho otros caminos andando. Y solo creo, ¿no? En compañía, con tu hermano y amigos. Solo creo que también has hecho alguno. Sí, solo hice algún tramo del Camino del Norte. En bicicleta es distinto porque conoces mucha gente que son amigos de un día. Son gente con la que compartes y al día siguiente ellos se hacen 20 o 30 kilómetros andando y tú te haces 80 o 100 en bicicleta. También con bicicleta llevas muchas cosas. Recuerdo que llevábamos una sartén, una olla, un camping gas. ¡Wow! Era- éramos 5, nos repartíamos. Bueno, me imagino que hace 20 años la infraestructura tampoco era lo mismo que ahora. No había tanta ni tampoco tanta gente. También es Había verdad. muchos albergues que eran muy, muy pequeños y quitando una noche que cuando estábamos ya instalados en el albergue llegaron unos peregrinos andando y nos tuvimos que ir porque tienen preferencia los que andan respecto a los que van en bicicleta. Nunca tuvimos problema para el alojamiento. Y muchos albergues eran casas donde no había ni cocina, no había nada. Me acuerdo más de una vez que éramos nosotros, que llevábamos también cafetera, los que preparábamos el desayuno para los otros peregrinos. Una experiencia, diría, muy distinta a lo que seguramente experimenta un peregrino hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, hace 20 años, camino francés con hermano, amigos, en bici y después de eso, ¿qué más? Después de eso me cambió un poco la vida, porque conocí mucha gente en el Camino de Santiago, pero la mayoría no eran españoles y mi nivel de inglés era muy malo. En el instituto, una clase de 30 y pico, sabes decir 4 cosas en inglés y después dije, tengo que aprender inglés. Y después de eso me fui a Irlanda a aprender inglés. Anda. Estuve de Erasmus en Irlanda, hice muy buenos amigos allí, de otros países, gente de Holanda, con los que sigo teniendo relación. Y por eso digo que el camino me cambió la vida en ese aspecto. Gracias al inglés encontré mi primer trabajo cuando terminé la carrera, encontré el segundo, trabajé muchos años en el aeropuerto. Luego cuando vine a Francia no sabía francés, pero al saber inglés empecé dando clases de español en inglés y me cambió mucho la vida y decidí que lo iba a volver a hacer al año siguiente o en poco tiempo, pero tardé más de 12 años en volverlo a hacer.
Y fue cuando decidí hacer el Camino del Norte andando solo. Salí desde Irún, Ujú. recorriendo toda la costa del País Vasco, caminando. Pero bueno, decidí hacerlo solo, pero estuve solo las primeras 2 horas. Después enseguida me encontré una chica americana, un chico belga, una chica alemana, hicimos un grupito y ya estuvimos juntos casi todos los días, hasta que llegué a Bilbao, que solo tenía una semana de vacaciones y en Bilbao me tuve que volver a Alicante. Ese camino lo pasé mal porque no estaba preparado. Lo había hecho un poco improvisado, llevaba más peso. Y vas a lo mejor un poco con la mentalidad de voy en bicicleta y la bicicleta carga con las cosas, puede ser. Sí, voy en bicicleta y no me entrené. Entrenarte está bien porque te permite disfrutar más del camino. Y luego llevaba unas botas de montaña, que no sé para qué me las llevé. Entonces aprendí que al año siguiente, cuando volví a Bilbao, pues ya llevaba ropa más técnica, mucho menos peso. Y ese año sí que caminé unos días con un amigo que vino de Alicante conmigo. Mucha gente se quería venir conmigo, pero no me apetecía compartir el camino con cualquiera. Tenía que ser con alguien que realmente tuviera afinidad, porque pasan muchas horas con él. Sí. Que estuviera afinidad, que estuviera en forma, porque no me apetece tampoco tener que esperar a nadie, que me cortara el ritmo y que fuera un poco todoterreno, como era este amigo. Que si algún día hacía falta irse a comer a un sitio y comer bien, pudiéramos comer bien, pero si tenemos que comer de bocadillo, hacer picnic por medio del camino, pues que también se supiera adaptar. Ujú. Y ese año caminamos hasta casi Gijón, Villaviciosa, y después de 2 semanas nos volvimos a Alicante otra vez. Y al año siguiente fue cuando lo terminé, que llegamos hasta Santiago. Pero el camino, la verdad es que todo es maravilloso, pero los últimos kilómetros me decepcionaron un poco. Ya empecé a ver demasiada gente. Estaban, pasamos de albergues, éramos 8 peregrinos, en medio de un valle, incluso un antiguo colegio, que éramos muy pocos peregrinos, compartiendo la cena, todo, a albergues más de 200 personas, con grupos organizados, que ya se pierde un poquito la esencia del camino, desde mi punto de vista. Sí, esos últimos kilómetros es la queja que tiene mucha gente, ¿no? Que está como muy masificado y tal. Sí, ha sido un poco víctima de su éxito. Y luego también hay grandes empresas como Decathlon. Venga, Camino de Santiago, vamos a hacer el Camino de Santiago para venderte las zapatillas del Camino de Santiago. Los calcetines antiampollas, que están muy bien. Es segunda vez que fui andando, llevé calcetines antiampollas y fueron los 15 euros mejor invertidos de mi vida. Y no les quiero hacer publicidad, pero bueno. Y el último que hice, no sabía si hacer el portugués o el inglés, y al final decidimos hacer el inglés, fue durante el COVID y la experiencia también fue distinta. Sí. Fui con mi mujer, que ahora es mi... Bueno, fui con mi novia, que ahora es mi mujer. Caminamos 7 días el camino inglés, pero ahí ya reservamos para dormir un par de hoteles y Airbnb porque era el COVID, todos los albergues estaban cerrados. Fue una experiencia bonita, menos masificado. Descubrimos muchos pueblecitos muy bonitos de Galicia. Salimos de Ferrol, Betanzos y llegamos a Santiago y ese año fuimos hasta Finisterre, que también fue una experiencia muy bonita ver Finisterre. Y durante el camino hay muchísimas anécdotas. Aparte de las fotos, siempre me he llevado una libreta y he escrito cosas que han pasado por el camino. Recuerdo una, cuando íbamos en bicicleta, que encontramos un alemán, una persona tendría 60 años, iba con una bicicleta muy, muy antigua, del año 1890 y pico. Wow. Y nos acercamos, le preguntamos y venía de Alemania. Dijo que él tenía un negocio de bicicletas y que se había quedado en la ruina. Y cogió la única bicicleta que le quedaba y decidió hacer el camino de Santiago para ver lo que iba a hacer en su vida.
Vaya historia. Estuvo con nosotros un par de días andando, bueno, en bici, comía con nosotros, le invitábamos a comer. Nosotros comíamos muy bien, como llevábamos sartenes, la olla, todo, pues hacíamos pues, huevos fritos, salchichas, arroz y siempre lo invitábamos. Y de repente un día desapareció y ya no supimos nada de él. Y 3 o 4 días después tuvimos varios problemas con las bicicletas, radios rotos, una cadena que se rompió, los frenos no iban bien y apareció. Y fue entonces cuando nos contó lo de su tienda de bicicletas y nos reparó todas las bicicletas y fue como una especie, un pequeño milagro del camino. Sí, Y es un sitio que como la gente está contenta, todo el mundo comparte, todo el mundo se ayuda, tú ayudas a desconocidos, luego los desconocidos, otros te ayudan a ti. La verdad que es una experiencia muy bonita. Y yo recomiendo a todo el mundo, si tienes una semana, no te hagas la última semana. Hazte la primera, del que sea, del camino del norte, del camino de francés. Va a haber menos gente y si luego te apetece, siempre puedes continuar. sí, sí, porque a veces la gente parece que va con esa idea de no, tengo que empezar aquí y terminar allí. Y no es necesario, ¿no? Sí, parece que quiero hacer los 100 últimos para tener la El compostelana. certificado, sí, Y luego hay muchas cosas que te hacen pensar. Por ejemplo, yo he conocido mucha gente, pero si hubiera salido un día antes, un día después, hubiera conocido a gente completamente distinta. El camino hubiera sido muy, muy distinto. sí, Mucha gente que se conocieron, se hicieron pareja en el Camino de Santiago. Luego, cuando conocía gente, siempre te preguntaban cuál es tu motivo. El primer año yo realmente no tenía ningún motivo. Simplemente pues me apetecía hacerlo y los motivos son muy distintos. Separaciones, gente que se le ha muerto a alguien y quiere hacerlo, gente que no sabe lo que hacer con su vida. Hay muchísimos motivos, hay tantos motivos como caminos sí, como o personas, ¿no? personas. Sí. Es increíble. Sí, que luego a veces, incluso si tienes un motivo, empiezas el camino, ¿no? Con una idea de, bueno, lo hago por esto, buscando respuesta a esta pregunta, pero que no necesariamente vas a encontrar la respuesta a esa pregunta. A lo mejor encuentras la respuesta a otra pregunta que tú ni siquiera sabías que tenías, ¿no? En general, yo veo mucho, no, lo que decías tú, vas la primera vez y dices, tengo que volver." Es que la palabra es el camino, es todo. La primera vez cuando nos montamos 7 amigos en una furgoneta alquilada, los 5 que hicimos el camino en bicicleta y los 2 que se volvieron, desde el minuto uno empieza la aventura, empiezan las experiencias, es todo el camino, que hay que disfrutar todo el camino, no solo llegar. Sí, Porque ahora estamos acostumbrados, me voy a no sé dónde, te vas en avión y es el llegar, es el destino. Que el destino no es importante, hay que disfrutar del camino. sin duda. Que luego cuando llegas, claro, cuando llegas ahí a Santiago, se escuchan las gaitas, la música, o tienes el subidón ese, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es el camino, no es el destino, lo importante. Sin duda. Y oye, que me comentabas que tu próximo proyecto de camino es hacerlo con adolescentes. Adolescentes, sí, hacerlo con adolescentes, pero tendré que esperar algunos Tienes que años, esperar, vale. que los peques sean un poquito más grandes, que de momento tienen 11, 9 y 1 año, así que habrá que esperar un poquito, pero sí que me gustaría con ellos hacer un trozo. Mm, Este año hicimos un trozo, ahora que estoy recordando, un trozo del Camino del Norte. Estuvimos en Noja, en Cantabria. Hicimos un trozo de 10 kilómetros por la playa y conocimos gente que se pararon, nos preguntaron, compartieron con nosotros y los peques me preguntaban, oye, ¿por qué esta señora argentina que no nos conoce de nada nos ha regalado una tableta de chocolate? Yo digo, porque esto es el camino, la gente aquí comparte. Nos pararon mucha gente, nos preguntaron en inglés, en francés. Ahora ya voy preparado. No, 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 nada. Tienen que ellos aprender español, no, no al revés. Sí, es interesante que ellos aprendan español, porque si no aprenden español se van a perder muchas cosas. Sí, Hablar con los lugareños, la gente de los pueblos pequeños. Al final estás en tu casa, ¿no? Cuando estás en tu casa, pues la gente
qué menos que hablar el idioma de la gente de donde estás. Y que te tratan mejor, ¿eh? Claro. Pues vamos a ir terminando. No sé si nos quieres contar alguna cosa más, alguna anécdota, alguna recomendación para quien todavía no haya hecho el camino, lo que sea. Recomendación: ir ligero de equipaje. O sea, la mochila tienes que aprender a vivir con lo... Pero eso es como en la vida, tienes que aprender a vivir con lo mínimo. Porque cuanto más cosas lleves en la mochila, vas a llevar más carga y al final no vas a disfrutar. Hay que entrenarse un poco para disfrutar más del camino y no obsesionarse. La gente que he conocido de otros países, no, tengo 30 días, tengo que hacer una etapa por día. No, ir tranquilamente. Y si no lo terminas, no pasa nada, tendrás otra oportunidad de terminarlo. Disfrutar. Y si algún día te gusta mucho el sitio y has hecho 10 kilómetros, pues te quedas en ese sitio y disfrutas. Tomarlo con calma y disfrutar desde el principio. Pues con este consejo tan bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, María. Y buen camino. Igualmente, gracias.